voy a colgar después de los así entusiasmados que nos dejó la presentación de la doctora Herrera, de algunos de los ámbitos que evidentemente se cruzan como colegas en lo que ella les mostró y lo que también probablemente de una u otra forma ya en algunos de esos ámbitos contestó de lo que es la temática que hoy día nos convoca. Chile es un país envejecido, po. Son más de 3.400.000 las personas sobre 60 años y hace unos días atrás, 2 días atrás, el Instituto Nacional de Estadística presentó un documento sobre envejecimiento, o sea, está bien recién salido del horno y nos proyecta que esta situación que hoy día ya es una realidad, va a seguir siendo algo mucho más patente en los próximos años. Las proyecciones para el 2050, que es lo que muestra este documento, habla de que más del 32% de las personas que habitan en nuestro país van a ser personas mayores. Entonces, evidentemente, esto tiene que ir de la mano de que como sociedad podamos dar respuestas a necesidades a una población que va a ser aún más envejecida. Y la impresión que nos toca a los que trabajamos en el ámbito de la atención sanitaria de las personas mayores es que de una u otra forma el discurso se ha mantenido como que es algo que viene a futuro. Y por lo cual la respuesta desde las políticas y desde las medidas que tomemos como sociedad, las proyectamos a que las llevemos a cabo en algunos años más. Y eso en general ha redundado en que, eh, no sé si después ahí lo podemos conversar, si compartimos esa impresión, como que estamos más lentos que la velocidad en la cual nuestra población crece. Estamos más lentos en generar respuestas, en generar soluciones, en generar ahí los elementos necesarios. Entonces, ahí se abre también una de las primeras invitaciones a que tratemos en conjunto de ir empujando, de hacer una sociedad que entienda lo que es el envejecimiento, que es un proceso universal, que afecta a todos los seres vivos, que tiene también algunas complejidades que estamos tratando de entender en el tiempo, y que tiene una tremenda heterogeneidad. Entonces, cuando uno habla de las personas mayores, también hay que entender que no estamos hablando de un grupo único, hay procesos dentro de esa misma vejez que son muy heterogéneos. Uno mismo se va dando cuenta que envejece a distintas velocidades, no todos nuestros órganos, nuestro sistema, dentro de nuestro mismo aspecto físico, nos podemos dando cuenta que ese proceso de envejecimiento también tiene variabilidad. Y teniendo conciencia en eso también nos obliga a que tenemos que ser mucho más versátiles cuando proponemos algo, cuando discutimos algo, cuando manifestamos alguna situación respecto a qué es lo que vamos a tener que enfrentar. También tenemos que aterrizar a lo que es la realidad de nuestro país. Y la realidad de nuestro país, también lo mencionaba la doctora Herrera, que más del 85% de las personas se atienden en el sistema público. Entonces, las personas mayores. Y eso significa que las respuestas que nosotros también como actores de la salud tiene que ir acorde a las necesidades de donde está inserta esa población y de qué manera también generamos los puentes entre los distintos niveles de atención para poder llegar de manera adecuada. Yo creo que tenemos un chat acá nosotros y en ese chat me gustaría si pudieran, por ejemplo, vamos a hacer vamos ahí a hacer algunas preguntas como para contextualizar y en base a eso después abrimos micrófonos para que nos presentemos y veamos qué es lo que cada uno quiera aportar en esta conversación. Pero plantearles, por ejemplo, situaciones como el número de centenarios. La doctora Herrera lo planteó en la presentación. ¿Cuántos centenarios hay en Chile? ¿Se acuerdan de lo que les comentó? Anótenlo ahí en el chat y hacemos ahí un primer espacio ahí de pregunta. Acá no hay, evidentemente, nadie va a salir aquí a la pizarra a ser necesariamente criticado por las cifras que planteé. Aquí yo les tiro un tiro las preguntas. ¿Cuántos centenarios hay en Chile? Personas de 100 o más años. Para hacerles una idea, yo como geriatra en este momento acompaño en este proceso a 7 centenarios. ¿Ya? Esas son mi casuística actual. Evidentemente hay algunos que ya no están, que fueron dentro de ese grupo. Es un grupo bastante dinámico para planteárselos también en ese sentido. ¿Cuántos centenarios serán?
No recuerdo el número. Sí, esa es una de las respuestas más habituales. Hoy día son casi 5.000. Esa es la realidad, 5.000. Y esto es un número bien significativo porque para el censo anterior, que fue más o menos el 2002, ese número era menos de la mitad de esa cifra. O sea, en un periodo de 10 años, 15 años, porque al final estamos hablando de las cifras de ese microcenso del 2017, o sea, el 2012, recuerden que el censo no anduvo muy bien y tuvimos que generar un espacio de registro intermedio que fue el 17. Bueno, ahí pasábamos de 2.000 y tanto a 5.000, o sea, un crecimiento súper grande. Y eso refleja también algo de lo que les planteaba. Y, y también un tema bien importante que tiene que ver con esto, y les planteaba que tenemos que tratar de llegar a todos los actores. Uno pudiera decir, escucha, esto tiene que ver también con cuál es la capacidad operativa que tenemos de tener un grupo de especialistas. ¿Saben cuántos geriatras hay hoy día en Chile? También podemos aplicar ahí el chat. Ahora pueden decir cualquier número y todos van a estar bien porque es el número que ustedes creen que podría ser. Así que no hay aquí ni bueno ni malo. Una idea es un número que pudiéramos decir amplio de posibilidades, ¿no es cierto? ¿Cuántos especialistas creen que de la geriatría hay en Chile? Recuerden que yo les planteé que son más de 3.400.000 personas sobre los 60 años. ¿Cuántos especialistas? Ahí hay un 200, que nos dice Francisca. Y ese es un número que está relativamente cercano a las cifras actuales. Y eso que plantea José, de menos de 100, era una realidad hasta no hace mucho tiempo. Eh, hasta hace, yo diría, algo más de entre 5 y 10 años atrás, el número de especialistas era menos de 100, pero había un crecimiento bastante significativo en los últimos 5 años, principalmente porque se han sumado más universidades y los cupos dentro de las mismas universidades han crecido. Hoy día hay más de 60 profesionales médicos que están en proceso de formación. Pero independiente de eso, uno podría decir que bueno, porque esos números que son algo más de 200 van a ir progresivamente aumentando y de manera significativa y probablemente en los próximos 5 años vamos a ir duplicando esos números relativamente rápido. Es muchísimo más lenta la velocidad que la población envejece. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud habla de que más o menos debiera haber un geriatra por cada 10.000 personas. Estas cifras han ido cambiando entre 2.500, 5.000, 10.000. Cualquiera sea el ejemplo que ahí les planteo, que sea más o menos exigente, estamos súper lejos de esa cifra y uno debiera pensar hoy día que debieran haber más de 1.000 geriatras para lo que es la realidad país, o por lo menos 500 para poder tener una buena articulación. Aparece un dónde están, que no sé si se refiere a dónde están los geriatras o si hay alguien que se perdió, pero voy a hacerme cargo como que fuera una pregunta de dónde están los geriatras. Y los geriatras, como suele ocurrir en una nación tan centralizada como la nuestra, están evidentemente concentradas en la región metropolitana, la mayoría de eso. Quizás el ejemplo más dramático de esto que les cuento es lo que ocurre en el norte, en donde de Ovalle al norte solamente hay un especialista, dos especialistas ahora, uno en Arica y uno en Antofagasta. Y ahí tenemos que saltar ya recién a la cuarta región, donde hay 4 geriatras, y ahí nos saltamos a la quinta, donde son 10. La región metropolitana está más de la mitad de este número que yo les planteaba, ya deberán haber aproximadamente 80 acá en la región metropolitana. Tenemos un estimado de más o menos 180 geriatras hoy día en el país. Y de ahí nos saltamos desde la región metropolitana, no tenemos a nadie en la sexta región, y ahí nos vamos a la séptima región, donde hay 2 especialistas, en la octava son 5, y ahí en el sur es donde la cosa nuevamente explota, donde entre la región de los ríos, la región de los lagos y la región de la Araucanía, hoy día ya hay aproximadamente 30 especialistas. Y eso tiene que ver también con algunas virtudes y gestiones que se han hecho más allá de lo arquitectónico, turístico que puede tener la zona. Tiene que ver también con la gestión que van haciendo los mismos servicios de salud para generar los espacios de trabajo. Evidentemente, en una especialidad, lo que tiene que haber, más allá de las ganas de poder ir a trabajar en un lugar, es la posibilidad de que estén las condiciones para poder hacer ese trabajo.
Y esos esfuerzos evidentemente dependen de quiénes sean los directores de esos servicios y cómo estén organizados los distintos niveles de cuidado para que eso se pueda ejecutar. Ya hay también geriatras en Magallanes, y por lo cual cada vez son menos las regiones que no tienen especialistas y esperamos que eso sea algo que evidentemente lo vayamos mejorando. Pero quien define un poquito eso, evidentemente son los mismos servicios de salud, quienes mandan a formar especialistas y después esos especialistas pueden volver ahí a hacer su trabajo en los distintos servicios. Entonces ahí uno de los primeros elementos que podemos discutir es que tenemos una deuda aquí como profesionales de la geriatría en poder hacer que lleguemos a todos lados. Y también, ¿por qué esto ha andado tan lento? Yo creo que tiene que ver con la historia misma de la geriatría, y aunque suene paradójico, la geriatría es una de las especialidades más nuevas eh, que existe de todas las especialidades. Y la geriatría nace más o menos en mitad del siglo pasado, en los años 50, de la mano de una enfermera, Marjorie Warren, que quedó a cargo de una suerte como de un galpón de veteranos de guerra, y donde no había mucho espacio para hacer muchas actividades ahí clínicas, ni mucho que ofrecer a las personas, pero ella se empezó a dar cuenta que si, sin hacer grandes quizás ajustes ni medidas extraordinarias, sino empezar a mover a las personas, empezar a levantarlas, preocuparse de ver si era factible que pudieran de una u otra forma recuperar sus capacidades, eh, empezó a dar cuenta que les iba mucho mejor. Siendo enfermera y siendo mujer en una sociedad bastante machista, no tuvo mucho espacio de poder tener acogida con respecto a sus recomendaciones. Ella decide estudiar medicina, termina la carrera y empieza a empujar a hacer los cambios en estos espacios. Y eso dio las bases de lo que hoy día tenemos como la especialidad de la geriatría en Inglaterra. De eso se ha avanzado muchísimo. La especialidad en Chile empieza a desarrollarse más o menos a fines del siglo pasado. Los primeros especialistas se fueron a formar afuera. En el proceso mío, que fue a comienzos del siglo XXI ya, tuve la oportunidad de ser parte de mi formación acá y también parte afuera. Y hoy día ya tenemos las condiciones para que todos los especialistas se puedan formar dentro del país y con todos los elementos técnicos para poder hacer bien el trabajo. Dentro de los mensajes ahí que aparece que lamentablemente la mayoría de los geriatras trabajan en el sistema privado, eso yo le puedo decir que pudiera ser la mayoría, pero un número cada vez más sustancial de especialistas hoy día trabajan o combinan su jornada en el sistema público y en el sistema privado. Eh, yo trabajo también en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y ahí yo les puedo decir que de los egresados de nosotros, que en promedio más o menos son 5 por año ahora, todos trabajan en el sistema público. En el Hospital San Juan, algunos hoy día están en Puerto Montt, tenemos geriatras de Concepción que se formaron con nosotros, en el Hospital Higuera, en Valdivia, en la Quinta Región, en el Frique. Entonces, la realidad ha ido cambiando. Yo los invito ahí que empiecen a explorar y se van a dar dando cuenta que hoy día, por lo menos el énfasis que tiene tanto la Universidad de Chile como la Universidad de Santiago, es que sus egresados trabajen primariamente o principalmente en el sistema público. Pero también, como les decía, depende mucho de los servicios de salud. Si un servicio de salud no genera los espacios, eso también ha pasado en algunos lugares, en los cuales va a un servicio de salud, forma a un especialista y después vuelve a su región y no existe un lugar donde trabajar y después de un tiempo se rompe ese vínculo, o sea, se gastó, se invirtió en que la persona se formara y después no están los lugares para trabajar. Entonces nos ha faltado también visión como país para poder aprovechar al grupo de personas que estamos formando para que lleguen a hacer el trabajo que debieran estar haciendo. También es importante levantar el tema que la geriatría, aparte de necesitar geriatras, que quizás lo que nos converge hoy día, es una especialidad que trabaja en equipo. Y eso es una de las, yo diría, principales fortalezas dentro de los asistentes aquí, hay terapeutas ocupacionales, uno de los pilares de trabajo que hacemos nosotros, porque cuando yo les hacía la definición de lo que significa este proceso de envejecimiento, yo les mencionaba que es algo muy heterogéneo. Y eso evidentemente significa un desafío súper grande de poder eh, tener los elementos para
en las evaluaciones que nosotros hacemos de salud, hacer una buena caracterización de quién tenemos al frente. La doctora Herrera, por ejemplo, también abordaba ahí de manera bastante clara muchos de los ámbitos que cuesta a veces enfrentar y no necesariamente cada profesional va a tener todos los elementos técnicos para poder hacer esa evaluación. Y eso es, más que un no necesariamente es una realidad. O sea, una mirada centrada en un solo profesional es insuficiente hoy día. Y en la medida que, por lo tanto, sumamos las miradas de los diferentes profesionales, farmacéuticos, odontólogos, enfermeras, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, fonoaudiólogos y otros especialistas médicos también, es lo que nos permite, de una u otra forma, poder tener una mirada mucho más completa y a partir de esa mirada mucho más completa, eh, poder tratar de buscar las mejores soluciones. Y aparecen actores que no necesariamente están tan vinculados a lo que es la parte sanitaria como son los trabajadores sociales, o sea, la mirada también desde lo que es la geriatría involucra diferentes dimensiones. A veces uno se desconecta un poquito de esto porque estamos tan acostumbrados a que cuando a mí me afecta alguna parte del cuerpo, tengo algún tipo de dolencia, yo voy al especialista que está relacionado con esa parte del cuerpo. Y por lo cual también la formación en salud se ha centrado mucho en la enfermedad más que en la salud. Entonces, hoy día más que médicos somos enfermólogos. Y cuando llega un paciente o una persona a preguntar por nosotros y viene a hacerse un control, muchas veces no tenemos ni siquiera los elementos técnicos para poder dar una buena respuesta a una evaluación antes de que llegue esa persona a una enfermedad. Más o menos uno le diría vuelva cuando esté enfermo y ahí yo lo veo. Y eso evidentemente atenta contra los principios que debiéramos tener los que trabajamos en salud, que es la prevención, uno de nuestros grandes pilares. Y por eso se hace tan relevante el rol del equipo para poder sumar esas miradas y a partir de la suma de esas miradas definir en conjunto dónde debieran estar esos énfasis. Y actores como los trabajadores sociales, por ejemplo, hoy día ya son parte también crítico de uno de los eslabones más significativos que son las problemáticas sociales. Hoy día eso puede condicionar que muchas de las intervenciones que nosotros pongamos desde el punto de vista médico no puedan llevarse a cabo si no tenemos el soporte social que dé ahí las soluciones que se requieren. Por otro lado, esto también le da un dinamismo, lo hace bastante más entretenido el trabajo que tenemos nosotros en la medida de que podemos ir mirando desde los diferentes ámbitos de conocimiento, los diferentes paradigmas, cuáles son eventualmente algunos aspectos que pudieron haber sido no detectados por el que estaba al lado de nosotros. Y eso de una u otra forma va pavimentando lo que era lo que motivaba la conversación de hoy día, qué es lo que nosotros evaluamos en una persona habitualmente. Eh, y ahí uno pudiera tener dos miradas. Uno pudiera tener desde lo que ha sido históricamente, las problemáticas que han motivado que habitualmente un familiar lleve a algún pariente, ya sea sus padres, tíos, abuelos, a una consulta con nosotros. Y es cuando hay algún problema de salud que se les está haciendo inmanejable. Ese es uno de los grandes criterios. Muchas veces esto podría ser un problema cognitivo, una demencia, por ejemplo. Eh, Muchas veces también tiene que ver con otra de las realidades, que es el consumo de medicamentos, la gran cantidad de fármacos que las personas mayores consumen. A veces se hace complejo de poder implementar, se producen a veces confusiones por la gran cantidad también de especialistas que están viendo a esa persona. Y esto va muy en línea a lo que les mencionaba antes, de cómo tenemos un sistema que está poco articulado y donde cada uno se preocupa del ámbito o del microórgano por el cual uno está formado. Entonces a veces nos piden ayuda para poder de una u otra forma ser como de maestro de ceremonia y poder organizar los cuidados y facilitar todo lo que hace el proceso de la atención y evidentemente trabajando con los otros profesionales en la medida que esas sean las necesidades que se dan. Entonces, una de las miradas va a venir desde las problemáticas de salud que las personas pueden tener. Pero también muchas veces nosotros empujamos a que ojalá ese espacio lo pudiéramos hacer antes, donde nos diéramos la posibilidad de avanzar a llegar en instancias preventivas. Probablemente quizás alguna de las medidas que más conscientes tenemos de prevención son las vacunas. Bueno, por ejemplo, saber qué vacunas son las que uno debiera recibir para mantenerse bien. Y ahí es donde quizás uno debiera colgarse de lo que la geriatría apunta. Nuestro gran desafío como especialistas es preservar la independencia de las personas y siendo muy coherente con, ojalá, la mejor calidad de vida y todos los elementos que permitan llegar de la mejor forma a esta etapa que es tan importante como es la vejez.
Y evidentemente para poder hacer eso, mientras antes partamos va a ser mejor. ¿A qué edad uno debiera quizás comenzar? Uno de los hitos que también históricamente se han definido como un buen momento para eventualmente acercarse a la geriatría es la jubilación. En la jubilación es un hito biográfico muy significativo en el cual cambiamos de roles, en los cuales teníamos una actividad laboral a partir de responsabilidades muy importantes probablemente para la familia en la cual uno estaba, si uno tenía responsabilidades o eventualmente tenía niños o hijos a cargo. Y en ese proceso muchas veces también uno deja de lado algunos otros intereses por estas responsabilidades que hay. Pero lo que hemos ido también aprendiendo es que a veces se genera un quiebre. Cuando yo dejo de asumir estos roles, se me puede desarmar también lo que es la estructura emocional y también de los mismos tiempos. Y ese es un espacio donde también nosotros como especialistas de la geriatría acompañamos y damos algunos de los elementos que pudieran permitir que ese proceso sea un proceso expedito, sea un proceso también de crecimiento y no un quiebre negativo que afecte mucho la salud de las personas. Pero también yo les mencionaba que no tenemos una distribución equitativa de los especialistas y se han centrado en algunos lados. Y como país también se han tratado de buscar alternativas para poder hacer mejor este trabajo. Una de ellas, evidentemente, es capacitar mucho mejor a todos los profesionales de la salud en lo que es la atención geriátrica. Lamentablemente, la gran mayoría de las carreras que imparten medicina no tienen cursos de geriatría, por lo cual los médicos que están egresando como profesionales hoy día no tienen los elementos técnicos y muchas otras también de las escuelas que sí tienen cursos de geriatría, quienes les imparten esas clases, tampoco son especialistas. Entonces ahí yo también, uno se hace el ejemplo, a mí me encantan los edificios, la arquitectura, pero yo no tengo los elementos técnicos, yo puedo tratar de enseñarle a la gente sobre el tema, puedo revisar sobre arquitectura, pero probablemente no me gustaría ir a vivir a un edificio construido bajo mis planos, si yo no tengo los elementos técnicos. Por lo cual también cuando vemos muchos de los profesionales que han egresado de las universidades que no tienen especialistas impartiendo la asignatura de geriatría, no tienen los elementos técnicos adecuados ni prácticos para poder hacerlo como correspondería. Esas brechas aún son más complicadas en las otras carreras de la salud. Tenemos pocas enfermeras formadas en geriatría, pocos terapeutas, pocos kinesiólogos y así sucesivamente con formación en geriatría. Entonces ahí hay un tema muy significativo. Entonces, ¿qué solución podemos dar también? Si también vemos que hay brechas de conocimiento en los profesionales. Y ahí el Ministerio de Salud, más o menos en 2009, 2008 comenzó con el desarrollo pero su inicio específicamente comenzó a principios del 2009 y la geriatría se unió a fines de ese año, 2019, perdón, con el hospital digital. No sé si alguno de acá está familiarizado con lo que es el hospital digital. Si están ahí algunos, pueden levantar la mano en lo que es la pantalla en donde estamos hoy día. Y el hospital digital lo que apuntaba era a tratar de reducir la brecha de especialistas a nivel país, entendiendo que son muy pocos los geriatras que tenemos hoy día disponibles para todas las personas mayores, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se hace aquí? Se hace un puente, acercarse a la atención primaria de estos profesionales que podrían tener ahí dudas con respecto a qué hacer con la atención de algún paciente que tengan. Y en un plazo relativamente corto, en menos de 5 días, los profesionales geriatras les damos una respuesta a esos profesionales de la salud. No solamente el vínculo está pensado entre médico y médico, también cualquier miembro del equipo de la atención primaria puede hacer una interconsulta para los geriatras. Hoy día somos 2 geriatras, trabajamos en esto de manera directa, bajo el alero del Ministerio de Salud, y se han ido incorporando hoy día también otros profesionales geriatras en Talca, en la octava región. Se está incorporando ahora una geriatra de Aysén para ir tratando también de dar una mejor cobertura a un número cada vez más creciente de interconsultas. Nos tocaron enfrentar situaciones complicadas como la pandemia, el levantamiento social, y evidentemente eso afectó un crecimiento de este proyecto, pero hoy día ya estamos recibiendo más de 300 interconsultas al mes, y hay más de 3.000 interconsultas que han sido contestadas, lo que significan crecimientos bastante significativos, pero evidentemente sabemos que todavía es muy poquito con lo que debiéramos estar ahí resolviendo.
¿Qué es lo que nos han interconsultado habitualmente ahí? Nos han interconsultado, por ejemplo, mucho sobre cómo ajustar los tratamientos farmacológicos, cómo apoyar a los establecimientos de larga estadía en la evaluación de sus pacientes. Y también mucho con el último GES. El último GES, recordando que el GES son lo que llamamos antes el plan Auge, que es el que se relaciona con la enfermedad de Alzheimer y las otras demencias. Y esa es una de las áreas también donde los profesionales de la salud estamos muy poquito formados. Entonces, hay muchas dudas de cómo hacer los diagnósticos y cómo manejar una enfermedad que es muy compleja para los equipos, para las familias y para los mismos pacientes. Entonces, ahí hoy día ya contamos con un neuropsicólogo que nos ayuda en la evaluación de estos pacientes. Y yo les mencionaba el tema de los fármacos, y ahí también hoy día contamos con un farmacéutico que nos ayuda también a dar mejores recomendaciones con respecto al manejo farmacológico. ¿Cómo se accede al hospital digital? Los médicos de la atención primaria o algunos de los otros miembros del equipo de atención primaria hacen directamente una interconsulta a nosotros los geriatras. Y después se hace la atención directamente desde este médico o profesional de la atención primaria con el paciente, donde se conversan sobre las recomendaciones que nosotros como geriatras hicimos. Entonces, de esa manera, en la medida que vamos formando más profesionales, vamos en el intertanto, entendiendo que esos tiempos no van a ser tan rápidos de formar especialistas, ir apoyando a la atención primaria con soluciones, mientras logramos generar todos los profesionales que necesitamos. Si se fijan, los desafíos son enormes, las oportunidades, yo las veo también de una perspectiva positiva, también son gigantes. Eh, Crítico es levantar las necesidades que hay, crítico es que aprendamos a trabajar en equipo y empecemos a ser creativos en ir pensando cómo podemos ir cubriendo las brechas que nos faltan y esas brechas las convertamos en oportunidades de crecimiento y de trabajo conjunto. Y créanme que trabajando en equipo se hace todo mucho más entretenido y es donde más probablemente vamos a ir encontrando soluciones. Yo ahora me voy a quedar callado para generar los espacios ahí que quieran de conversa, de preguntas. Puede ser a partir del chat eh, o ahí, Pablo, usted me ayuda por la vía que les parezca más cómodo para que vayamos conversando. Somos 38 personas que estamos en la sala, así que Sí, les buenos dejo ahí días abierto el a micrófono. todos los participantes. De acuerdo a lo que ha señalado el doctor, espero tengan alguna inquietud que la pueden manifestar a través del chat o alzando la mano para poder realizar la pregunta, la inquietud que puedan tener en este minuto. Y realizando también algún comentario, si me permite, doctor, en relación a esta temática. Eh, Generalmente las personas esperan quizás cumplir la edad de adulto mayor para acercarse al geriatra o pasado esa edad también, cuando empiezan a quizás a sentir algunos síntomas propios de la edad, quizás la memoria, ¿cierto? El olvido constante de algunas cosas y que pueden generar alguna sospecha, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando una persona adulta, que aún no es adulto mayor, pero está desarrollando conductas que generan mucha duda, inquietud, por ejemplo, que se le olvide constantemente algo? eh, ¿Es una persona que quizás podría ser candidata a desarrollar una demencia? Bueno, esa es una muy buena pregunta. No hay edad para ir a un geriatra, o sea, yo tengo pacientes que tienen que los comencé a ver desde los 45 años. Por lo mismo, porque vieron que con otras profesiones no lograban el objetivo de alguien que los mirara de una manera quizás más integral y que pudiera ir abordando distintos procesos de lo que es el envejecimiento. Evidentemente, las problemáticas cognitivas a todos nos asustan y sabemos el impacto que traen para no solamente para uno, sino también para las familias, cuando uno ha tenido la oportunidad de ver a alguien que después tiene que enfrentar una demencia. Eh, y en la aproximación que hacemos nosotros en ese sentido, es primero tratar de determinar si hay otras condiciones que podrían estar afectando el estatus cognitivo de la persona. Hoy día es tan compleja la situación, estamos bajo tanto estrés, que esos determinantes, por ejemplo, de la esfera emocional,
como los cuadros ansiosos, los cuadros de estrés puro, la fibromialgia y los mismos cuadros depresivos afectan el rendimiento cognitivo. Muchas veces también los mismos tratamientos que se ofrecen para controlar muchos problemas de salud también afectan el estado cognitivo. Entonces, el primer desafío que tenemos nosotros como geriatras es revisar si dentro de la situación de salud que tenemos al frente hay algún determinante que pudiera ser potencialmente reversible. Hoy día las demencias no las podemos curar. Entonces, primero buscamos condiciones u otros problemas de salud que sí podrían ser tratables, o nos aseguramos de que no estén dando vuelta, con la mayor probabilidad posible, y después nos ponemos a buscar si es que específicamente corresponde a una demencia. O sea, primero descartamos otras cosas que podríamos resolver, educamos muchísimo sobre cómo podemos acompañar este proceso, para también pensando en que si hoy día no está el problema, sabemos que más adelante puede que aparezca, y en ese sentido, en la medida que implementemos los mejores hábitos y un ambiente en el cual sea esto mucho más facilitador, ahí le mostraba a la doctora Herrera ese pueblito en Italia, que es una de las zonas en donde se concentran también personas con una mejor vejez. Ahí tiene que ver mucho con cómo nos exponemos en un ambiente que sea lo más saludable que se pueda. Súper interesante, por ejemplo, es reconocer que el 80% de lo que nos va a ocurrir en nuestra vejez no viene dado por nuestros factores hereditarios. O sea, depende directamente de nuestra siembra y de nuestra cosecha. O sea, lo que vayamos haciendo, y no cuando somos una persona mayor. Desde ya, todos los que estamos acá, estamos sembrando lo que va a ser nuestra vejez. Y ya sembramos muchas cosas. Y ya tuvimos algunas malas cosechas. Sí. Entonces, es súper importante que seamos muy conscientes de que la responsabilidad primero parte por uno. Y si yo tengo dudas en eso, vamos a ver algunos que podemos orientarles como para poder ir mejorando lo que vamos plantando, y le vamos agregando fertilizantes, le vamos agregando ojalá naturales, para poder llegar mejor. Sí, y tomando un poco lo que usted señala, eso también se relaciona en lo que es, me refiero a lo que es sembrar y qué es lo que uno va a cosechar más adelante. También lo relaciona un poco con las redes familiares, con nuestro entorno, ¿ya? Como la dinámica que nosotros llevamos con nuestra familia, que lamentablemente si no lo hacemos bien, quizás seamos futuros adultos mayores en situación de abandono, ¿ya? Que eso también lo tomo como ejemplo en relación a lo que es sembrar y cosechar. Pero sin duda alguna, la demencia, como usted también señala, hay algunos factores que pueden gatillar alguna demencia que pueda ser temporal, por ejemplo, una situación familiar muy traumática que puede generar una demencia de forma inmediata, o quizás podemos hablar de una demencia también temporal, porque yo personalmente he visto algunos casos de personas jóvenes, hablemos de 59, 65 años y no más allá de eso, con una demencia ya tipo Alzheimer bastante severa. ¿Hay algunos factores familiares, personales que podrían gatillar una situación como esta? En efecto, ahí me hizo como 5 preguntas en la misma ahí, locución. Vamos a separar algunas cosas. Las demencias en general, eh, la gran causa o la principal causa es la enfermedad de Alzheimer, del total de las demencias. Pensemos en una torta de 100 pedacitos de torta que podemos sacar de ese pastel, más del 55% de todas las causas van a ser una enfermedad de Alzheimer. Y habitualmente la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que no aparece antes de los 60 años. En esa edad es más o menos un 2 o un 3%, y se empieza a duplicar esa probabilidad cada 10 años, por lo cual es una enfermedad que vemos muy relacionada con la edad, y más o menos a los 90 años se espera que entre el 35 y 40% de las personas pudieran desarrollarla. Esa es la gran causa, y esa es una enfermedad de lento crecimiento. Componente genético, poco. O sea, principalmente es lo que se llama una enfermedad esporádica. ¿Existen formas familiares? Sí. Vamos a decir felizmente, en Chile es poco habitual que haya un componente familiar significativo. Hay países, por ejemplo, en Colombia, donde hay una comunidad en donde la enfermedad se ha expresado en edades mucho más jóvenes, entre los 30 y los 40 años, una situación absolutamente dramática, pero muy, muy, muy infrecuente. Entonces, ¿pueden haber Alzheimer familiares? Sí, pero son raros. Y hoy día hay factores genéticos, por lo tanto, que están muy
vinculados con eso y son enfermedades que se transmiten o son muy contagiosas, voy a plantearlo de esa manera, sin ser una enfermedad infecciosa, en el sentido que si uno tiene los genes para esa enfermedad es muy probable que la descendencia de uno también la tenga. Entonces, existen otros tipos de demencia también, hay demencias vinculadas con enfermedades como los accidentes vasculares, las personas que tienen mucho daño vascular hacen un tipo de demencia que es más o menos un 20% del total de las demencias. Hay una enfermedad también por depósito de sustancias en el cerebro, parecido a lo que ocurre en el Alzheimer, que es la demencia por cuerpos de Levy, que también es una enfermedad lentamente progresiva. La enfermedad de Parkinson también puede hacer una demencia, y ahí tenemos prácticamente el 90% de las demencias. Hay un grupo que se ve más joven, que son las demencias frontotemporales, que se ve desde los 50 años, empieza a aumentar, que es muy rara y que tiene muchos problemas de comportamiento desde el principio, y las dificultades de la memoria parten un poquito después. Y después aparecen algunas causas muy raras asociadas a algunas infecciones. Entonces, en general, cuando uno ve que una persona de manera rápida desarrolla una enfermedad cognitiva, lo primero para pensar es que probablemente no va a ser una demencia. Probablemente hay otra causa que esté explicando eso. Y la gran o habitual causa de esto son los cuadros confusionales que se llamaban antes. El nombre técnico hoy día es un delirium, en donde hay una enfermedad médica que afecta mi rendimiento cognitivo. Quizás donde uno ve más eso son en personas que son sometidas a una cirugía, por ejemplo. Los operan y asociados a los tratamientos anestésicos, la persona se confunde, se desorienta por un tiempo por la misma enfermedad, se resuelve ese problema y la persona vuelve a su condición previa. Eso no es una demencia. Las demencias son progresivas y habitualmente irreversibles. Y hay condicionantes, como bien planteada también en la última parte de la pregunta, Paula, que pueden hacer que esto empeore. Evidentemente, ya vimos algunos factores genéticos, o sea, si yo tengo muchos familiares que han desarrollado una demencia, tengo más probabilidades de hacer una. El hecho de tener accidentes vasculares, el hecho de tener una depresión y que no se haya tratado, el hecho de tener muchas enfermedades también psiquiátricas de base va a ir haciendo que mi cerebro sea más vulnerable. Pero como les digo, todos esos elementos aportan un poquitito, pero sí lo que vamos aprendiendo, que malos hábitos como el alcoholismo importante, el tabaquismo importante, van dañando también el cerebro, infecciones graves también lo pueden ir dañando, y uno tiene que ir mirando todos estos aspectos para ir sumando y restando estos factores de riesgo que pueden ir haciendo más vulnerable mi situación. Y también me puedo proteger. Si yo tengo una buena escolaridad, me mantengo activo, me mantengo haciendo actividad física, evito los malos hábitos, tengo una buena alimentación, no soy fumador, tuve también la posibilidad de desarrollarme intelectualmente de manera más potente, me mantengo activo también en ese mismo sentido, tengo menos posibilidades de que mi cerebro vaya claudicando y que vaya a ser una demencia. Muchas gracias. Creo que la señora Alicia Viña. Señora Alicia. Buenos días, doctor. Aquí estoy. Buenos días, Alicia. Ya. Mire, la verdad es que me quedo así como marcando ocupado, porque yo estuve en un taller hace tiempo de una enfermera de la Universidad de San Sebastián de acá de Concepción, y nos invitó a este taller sobre Alzheimer. Era muy importante el tema porque obviamente por lo que usted explica y porque lo que veo, no está de acuerdo a lo que ella nos explicaba, porque decía que la demencia senil, por ejemplo, no existe, que es Alzheimer. Y por otro lado, que el Alzheimer empieza después de los 70 años, o sea, o no, que se da antes de los 70 años, por lo tanto, uno podría pensar que llegar a los 90 años totalmente lúcida y todo es porque no habría posibilidades que tuviera Alzheimer. Entonces me quedan estas dudas, porque yo tengo una hermana que tiene en estos momentos algunas lagunas de pérdida, así como que se le olvidan las cosas, o repite mucho las cosas, las preguntas. Entonces, no sé qué cuadro podría estar ella. La diagnosticaron con diabetes, tiene hipertensión, tiene problemas de tiroides. ¿Será el conjunto de esto lo que está produciendo eso, pero no necesariamente sea una demencia? Eso, por favor. Bueno, primero saludarla, Alicia. Yo creo que lo que vieron ustedes en el taller no se contradice con lo que les he mencionado. Yo les voy a hacer algunas precisiones, eso sí.
Primero, reconocer que una demencia es un síndrome en el cual yo tengo una afectación en mis capacidades mentales, no solamente la memoria, distintas capacidades que se pueden ver afectadas y repercuten en mi nivel de independencia. Eso es una demencia. Como muy bien dijo usted, el término demencia senil, que se ocupaba muchísimo antes, hoy día no se utiliza. Eso desapareció y es correcto plantear que la gran mayoría de esas demencias seniles correspondían a una enfermedad de Alzheimer. Por lo mismo que les decía al principio, que es la causa por lejos más frecuente. Pero la enfermedad de Alzheimer tiene muchas formas como se puede manifestar. Es una enfermedad que afecta principalmente la memoria, pero se afectan otras capacidades cognitivas y eso hace que no todas las personas que tienen una enfermedad de Alzheimer tengan la misma forma como se expresa la enfermedad. Por otro lado, también es importante reconocer que hay otras manifestaciones, por lo tanto, cognitivas que podrían estar presentes y no van a corresponder a un Alzheimer y podrían llegar a ser una demencia. ¿Ya? Personas que tienen, por ejemplo, como les mencionaba antes, problemas del comportamiento o cognitivo. Y hay enfermedades de Alzheimer, que esto también es un punto importante. No todos los Alzheimer, o sea, al principio aparece la enfermedad de Alzheimer, pero después hacemos la demencia. O sea, yo puedo comenzar con problemas cognitivos sin afectar mi independencia, por lo cual la enfermedad de Alzheimer puede partir antes y en el desarrollo de la misma llega a manifestarse después, como toda la enfermedad conocemos normalmente. Entonces, evidentemente, el momento en el cual es un diagnóstico a veces es difícil porque se tienen que sumar algunos elementos, pero lo más probable es que eso no parte de manera espontánea, sino que años atrás comenzaron pequeñas dificultades y que llegan a un punto en que se expresan clínicamente como la enfermedad. Y eso uno lo pudiera decir que más o menos ha estudiado que 10 años antes que nosotros hacemos el diagnóstico de la demencia, podría ya estar la enfermedad empezando a dar vuelta. Y esos son los grandes desafíos que hoy día se tratan de hacer, de ver cómo pudiéramos, ojalá, a partir de los estudios, de distintos exámenes, tratar de identificar quiénes van a desarrollar la enfermedad de Alzheimer más adelante. Una de las manifestaciones son las que usted plantea, Alicia, pero pudiera no ser lo que su hermana tiene, lo que pudiera estar eventualmente condicionando, que es lo que va a pasar a futuro. Hay que tener en cuenta que uno pudiera ser más repetitivo y ser desde muy joven repetitivo. Y eso ser una parte de nuestras características por un problema de concentración, por un déficit atencional o ligeramente porque soy despistado. Lo que marca la diferencia son los cambios. Si yo antes era de una manera y progresivamente empiezo a perder capacidades que antes tenía, donde pudiera, por ejemplo, una de las manifestaciones que ahora la información nueva no la logro capturar y por eso estoy más repetitivo, eso pudiera sí condicionar que estemos frente a algo que esté comenzando y que después se convierta en una demencia. Pero depende principalmente de cómo yo era y cómo esto ha ido evolucionando en el tiempo. Invitando también a los demás participantes si desean realizar alguna consulta. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Hola, buen día, buenas tardes ya. Soy Francisca Acevedo, terapeuta ocupacional, estoy acá en Viña del Mar. Y la pregunta, doctor, uniéndola un poquito con lo que decía la señora Alicia, guarda relación con una pregunta personal en el fondo para usted en su recorrido profesional. ¿Qué tantas veces le ha tocado solicitar un informe más que un trastorno, o sea, más que una batería de test neurocognitivos para poder pesquisar si realmente la persona tiene un trastorno neurocognitivo? A ver, me enredé con la pregunta. Para que se entienda, y hablando a lo mejor sin tanto tecnicismo, pasa mucho que personas en etapas predrómicas de la enfermedad, sin sintomatología, sin pérdida de funcionalidad, estoy hablando de cualquier tipo de demencia, desde la SER, desde mi profesión como terapeuta ocupacional, a lo mejor siguen siendo funcionales, pero en unas ABD instrumentales o avanzadas se van notando desde la SER cierto tipo de pérdida de funcionalidad que se va enmascarando por muchas veces la propia reserva cognitiva o muchas veces personas que tienes a tu lado o técnicas que tú utilizas para seguir siendo funcional. Si te aplican un test neurocognitivo en ese momento, no son sensibles y no pesquisan que estás con posibilidad de tener tal patología.
Por ende, el test neurocognitivo con un sinfín de pautas te sale en el fondo que tenés un GDS 0,1, o sea, perdón, con un buen puntaje, que no tienes Alzheimer o algún tipo de demencia, pero en el hacer uno se da cuenta con esta, o uniéndolo con un informe a lo mejor más ecológico, visita domiciliaria, entrevista a la familia, entrevista a la persona, y a lo mejor las mismas pautas de ABD, pero observando a la persona y no aplicándosela en una consulta, estaría mucho más claro que la persona efectivamente tiene la patología en etapa leve y que pudiese tratarse cuando todavía no está sintomática, versus que si se hace, no sé, un EMPAM a los 65 años, probablemente tampoco va a ser sensible el Minimental, el FEFER, y va a seguir pasando hasta los 70, 75, cuando ya no haya mucho que hacer además de la mantención, pero la calidad de vida probablemente para la persona y para la familia se alteró. Entonces, habiendo dicho toda esta introducción, mi pregunta es, ¿qué tantas veces ustedes como geriatras se dan cuenta que las quejas de la persona están estas quejas subjetivas, la corrobora el informante, pero aún así la pauta no me dice nada? ¿Qué tanto más allá van? Si es que la familia no se puede hacer imagenología, por ejemplo, porque no hay plata, ¿cómo atacamos a tiempo esto en el fondo? Bueno, lo que plantea Francisca, y te agradezco la pregunta, es una situación súper habitual y cada vez va a ser, cada vez es más frecuente porque el temor a los problemas cognitivos, independiente del origen y que después pudieran evolucionar en otra situación, es la mitad de las consultas que tenemos nosotros. Evidentemente, yo puedo hablar en términos míos, porque tú me pones ahí el entredicho, cuán frecuente los geriatras vamos más allá. En lo personal, nosotros reconocemos que el instrumento que ocupamos nosotros para hablar a los pacientes, más allá específicamente de lo cognitivo, involucra todos estos aspectos. Entonces, en general, nosotros transversalizamos mucho más la pega que hacemos y no la centramos solamente en lo que es la mirada nuestra. Entonces, es habitual que vayamos un poquito más allá. Eso por un lado. Las pruebas que ocupamos habitualmente para hacer pesquisa, o sea, tratar de pillar los problemas antes de que sean un problema, sabemos que tienen falencias. O sea, no tenemos todavía los instrumentos lo suficientemente sensibles como para capturar a todas las personas precozmente, pero creo que sí son lo suficientemente decentes como para que uno los pueda sugerir como una política pública. Yo creo que eso no debiera cambiar mucho, y si bien es cierto, el EMPAM va a modificarse, no van a ir en los niveles cognitivos, sino más bien probablemente desde la perspectiva más bien física. Cuando nosotros tenemos dudas, lo compartimos esto y lo revisamos con los diferentes colegas. Ustedes, como terapeutas ocupacionales, son probablemente uno de los actores más importantes para ese trabajo, ya porque tienen una capacidad de poder acercarse a lo que es la realidad del día a día de las personas que no tenemos nosotros esa capacidad de poder a partir de esas vinculaciones con el entorno donde la persona se desempeña, poder sacar conclusiones que realmente nos aclaren mucho. Así que evidentemente es una de las cosas que hacemos. Pero lo más habitual que sí hacemos son planificar intervenciones desde el principio, que sabemos que son las que tienen mejor evidencia, que tiene que ver con cómo desde ya empezamos a, primero, hacer parte de la familia, en el sentido que tienen que estar con los ojos mucho más abiertos, de ir mirando cómo va ese día a día, o sea, ir generando vínculos. Segundo, lo fundamental de ir implementando hábitos que sean, ojalá, lo más activos posible, especialmente físicos y sociales, y en cuanto a roles. Y eso evidentemente también tiene doble rol. Uno, sabemos que con eso el desarrollo de los problemas cognitivos va a ir mucho más lento. Y segundo, nos permite detectar dificultades también de manera más precoz. Entonces la invitación al final es que desde el principio uno haga la invitación a que se activen la mayor cantidad de dimensiones en el desarrollo de esa persona. Y eso nos va a permitir detectar precozmente dificultad, y por otro lado, si es que no hay dificultades o estas son muy leves, hacer que su evolución sea mejor y ese cerebro tenga también muchos mayores elementos para protegerse. Perfecto. Continuando con las consultas, aquí tenemos a la señora Luisa Reyes, ¿cierto? ¿Quiere hacer alguna consulta? Sí, buenos días, doctor. Muchas gracias por toda su exposición. Creo que nunca está de más aprender cada vez más sobre estas enfermedades que usted ha mencionado y que son tan recurrentes, no todo el tiempo, por supuesto, en las personas mayores. Pero a mí me asalta una duda. Cuando nosotros hablamos de enfermedades de este tipo,
hay ciertos nombres de estas enfermedades y uno nunca está segura cuál o está mal nombrada, a lo mejor no mal diagnosticada, pero mal nombrada por el común de las personas. Entonces a mí se me produce una confusión entre Alzheimer, demencia senil y demencia temporofrontal. Entonces uno quisiera saber yo, ¿hay diferencia entre esos tres tipos de demencias que son recurrentes en las personas mayores y de las cuales el Alzheimer es la que nos provoca más temor? O las Muy buena otras son tan pregunta. complicadas, claro, o las otras son tan complicadas como el Alzheimer. Yo soy psicogerontóloga, he estado leyendo mucho sobre esto, he tenido familiares con Alzheimer, pero nunca estoy segura si es Alzheimer. Una hermana mía murió de 57, 58 años y ella estaba con un problema de, ya, yo nunca supe si era Alzheimer, si era esta demencia temporal-pasar, si era demencia senil. Y eso a mí me produce confusión y si usted me pudiera aclarar, se lo agradecería, pero un montón. Encantado, y la pregunta que usted hace, Luisa, y también desde lo mismo vivencial, son situaciones que en los últimos años han sido motivo de mucho avance para tratar de ir limpiando toda esta maleza que tenemos al frente. Lo primero, y aquí quiero ser súper claro, olvidarse del término demencia senil. Eso no existe. Es un término peyorativo que hablaba de que en algún momento, cuando comenzó la enfermedad, se hacía una diferenciación de una demencia presenil y después, si había algo presenil, tenía que haber algo senil, pero evidentemente hoy día, en el transcurso de vida, no tiene asidero ocupar ese término. Ya, primero. Segundo, aclarar que demencia significa alteraciones cognitivas que afectan mi independencia. Y las causas de las demencias pueden ser muchas. Hoy día se ha ido un poquito más atrás y hablamos primariamente de trastornos cognitivos, que van a llegar en algunas etapas a ser predemencia y pudieran llegar posteriormente a convertirse en una demencia. Y los trastornos cognitivos significa que hay una afectación de mis capacidades mentales. Y ahí uno empieza a abrir este árbol. Si los trastornos cognitivos afectan a la memoria, la línea que probablemente va a venir asociada es la de la enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente. Si los trastornos cognitivos afectan mi comportamiento, y estos se ven en edades más jóvenes que los que ve uno en una enfermedad de Alzheimer, que es después de los 70 años habitualmente, pudiéramos estar frente a una demencia frontotemporal. Si los trastornos cognitivos vienen asociados a una persona con mucha carga de enfermedades vasculares y después de algún evento, por ejemplo, empieza con trastornos cognitivos, esa pudiera ser una demencia vascular. Si la persona empieza con alteraciones cognitivas, empieza también precozmente con alteraciones en sus movimientos, empieza con problemas para dormir y otras alteraciones en el comportamiento, demencia por cuerpos de Levy. Si la persona tenía una enfermedad de Parkinson, pasan algunos años y empieza después con trastornos cognitivos, hablamos de una demencia asociada a Parkinson. Entonces, hoy día vamos ordenando un poquito el lenguaje, vamos poniéndonos de acuerdo, entendiendo que la enfermedad, cuando llega a la etapa de demencia, vino antes precedida por otras problemáticas de salud, y evidentemente también vamos tratando de avanzar en que ojalá lleguemos lo más antes posible, no porque podamos curar la enfermedad, sino que podamos organizar el nivel de cuidados que van a ser necesarios para poder dar una mejor calidad de vida a la persona, a su familia y también al equipo de salud que nos toca enfrentar las demencias. Si hacemos que las personas lleguen mejor, evidentemente también va a ser mucho más satisfactorio nuestro rol de trabajo. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que yo necesitaba un profesional como usted, que está a caballo de todo esto, nos pudiera explicar, porque uno se forma una confusión y además utiliza mal los términos. Entonces, a todo lo nombra como Alzheimer o a todo lo nombra demencia senil. Yo ya sabía que eso no se usaba, pero sin embargo se sigue insistiendo. Las personas por ignorancia no tienen por qué saber todo, porque uno no es profesional en este rubro. Insisten en seguir llamándole demencia senil. Yo sé que eso ya está obsoleto, pero tenía la diferencia con ese otro tipo de demencia. Y es bueno saberla y distinguirla, porque también ahí uno puede, como cuidadora o como
familiar de una persona que está quejada por una de estas dolencias, prestarle la mejor tipo de ayuda. Y también acudir al profesional que realmente puede ser más especialista en ese tipo de demencia y tener un mejor tratamiento. Le agradezco, Luisa, por sus palabras, y esa es un poco la idea, que todos ahí ayudemos de a poquitito en esto. Muchas gracias, doctor. Muy oportuna la pregunta de la señora Luisa, porque yo creo que en general todos los que estamos acá presentes, exceptuando obviamente al doctor, siempre tenemos una pequeña quizás confusión en los diagnósticos o en las evaluaciones que se hacen a algunos adultos mayores, donde quizás sí, a simple vista podemos observar que la persona sí tiene una demencia, pero no sabemos qué tipo de demencia tiene, ¿ya? Ya estamos prontos a finalizar esta jornada. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda para finalizar. La señora Alicia Villa. Ya. Bueno, se me escapa. Es necesario entonces, para evitar, o sea, tratar de mantener nuestro cerebro en buen funcionamiento, además de hacer gimnasia, también es hacer, ¿cómo se llama? Leer, hacer ejercicios de sudoku o de sopa de letras, porque eso, según lo que dicen, ayuda muchísimo. ¿Es tan cierto eso? Lo que hemos ido aprendiendo, profesora Alicia, es que uno tiene que tener la agenda copada, con actividades que sean del interés de uno. Si a mí me gusta el sudoku, me va a ayudar. ¿Qué es lo que hace sudoku? Genera estructuras, ¿no es cierto? Me ayuda a los cálculos, organiza visualmente, pero pueden haber otras actividades que yo podría hacer, por ejemplo, en el jardín, donde yo pueda organizar mis plantas, tengo que programarme y poder tener que contarlas y más o menos distribuirlas visoespacialmente. Entonces, más que especificar cuál es la actividad, lo que hemos ido aprendiendo en el tiempo, que ojalá sea de los ámbitos más diversos posibles. Usted mencionó uno de los más versátiles, que es la actividad física, que tiene también ya por sí mismo un montón de dimensiones. Hay actividades físicas para mejorar el estado físico, otras para mejorar la fuerza, otras para mejorar el equilibrio, y así con todas las otras actividades, algunas que son lúdicas, otras de esparcimiento, otras tienen un componente más desafiante mental, otras son matemáticas, otras tienen que ver con la organización. ¿Qué hemos aprendido? Ampliar horizontes, aprender cosas nuevas, desafiarse, sentirse vigente, sentirse útil, sacar los malos hábitos. ¿Y qué actividades? Las que a mí me gusten. Cuando a mí me imponen una actividad, lo más probable es que rápidamente yo la deseche. Entonces, yo ahí lo que le propongo siempre a los pacientes que veo es que busquen, que exploren, que se incorporen y que se desafíen. Lo plantea la doctora Herrera también en la presentación sobre sexualidad. Muchas veces nosotros mismos nos ponemos topes. Uno de ellos es la sexualidad, pero pueden ser otros mismos, decir yo no lo puedo aprender porque ya tengo tal cantidad de años. La capacidad de aprendizaje no disminuye con la edad. Disminuye asociada a algunas enfermedades, pero la edad no es un impedimento para poder seguir aprendiendo. Bueno, como les indiqué, la jornada ya está finalizando. Primero que nada, agradecer la participación del doctor. Sin duda alguna, esta es una temática muy, muy atingente a lo que está sucediendo hoy día. La cantidad de adultos mayores va a un aumento, y sobre todo aquellos que necesitan apoyo, compañía, cariño y afecto, siendo en este caso la familia siempre el núcleo fundamental para sobrellevar este proceso. También poder señalar, y para terminar esta actividad, recordarles que esta actividad ha sido grabada, por lo tanto va a estar disponible en los canales de Senama de YouTube. Agradecemos también todo el equipo técnico que ha formado parte de la actividad del día de hoy. Agradecer también a los participantes, sus preguntas y sobre todo la participación también de adultos mayores en esta jornada. Así que muchísimas gracias, reitero las gracias, doctor, nuevamente, y que tengan un muy buen día. No, muchas gracias a todos los asistentes y a usted, Paula, Muchas gracias. por toda la coordinación, y a todo el equipo que hay detrás de usted también para poder haber hecho esto Excelente. que funcionara. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.